Amén. Pueden sentarse y con sus copias de la palabra de Dios, ustedes pueden tomarlas y ir a Génesis 28. Génesis 28. Ayer estaba hablando con alguien que estaba preguntándome cuándo empecé en Génesis y empezábamos abril del año pasado. Entonces, 2023, abril 2023, y estamos a 28 capítulos. Y si logramos hacerlo a un capítulo cada semana, vamos a terminar en febrero. Entonces, yo pienso que va a ser hasta abril que terminemos. Entonces, va a ser 2 años en Génesis. Eso solo para decirles que la semana pasada iniciamos en la noche Hechos. Si usted quiere estar estudiando Hechos con nosotros, vamos a estar en Hechos por los siguientes alrededor de 60 a 70 semanas en las noches. Entonces, algunas veces nosotros pensamos, ¿qué tanto tiempo? Pero también cuando veamos atrás, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Va? Vuela rápido. Entonces, llegamos a este punto, entonces vamos a hacerlo poco a poco. Y vamos a seguir hoy. Van a ver que esto se maneja como es una sola historia. Entonces, estamos viendo lo que vimos la semana pasada y las consecuencias de esta familia en este texto. Entonces, pueden ver en Génesis 28, vamos a leer todo el texto y ver qué sucedió con esta familia que vimos la semana pasada, que estaba en desorden. Aquí veamos, versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham, y a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyando en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Tú extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió:
cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, ayúdanos, porque nosotros ocupamos ayuda. Nosotros, por nuestras fuerzas, no entendemos estas cosas. Es por su gracia que nosotros podemos tener la habilidad para entender tu palabra. Entonces, oh Dios, pedimos por gracia durante la prédica. Gracia para escuchar. Gracia para el que está predicando. Oh Dios, pedimos que tu nombre sea glorificado. Que en este texto podemos ver tu fidelidad con tu pueblo. Que aunque hombres funcionan en maneras que ellos quieren funcionar, podemos ver que tú eres soberano y tú sigues siendo fiel, aunque los hombres quieren actuar en sus propias maneras. Oh Dios, ayúdanos a ver tu gloria, ayúdanos a entender que nosotros dependemos totalmente de ti. Oh Dios, enséñanos, darnos convicción de pecado, darnos la habilidad para ver a nosotros mismos en este texto. Ayúdanos a entender que nosotros estamos aquí solo por tu gracia y no porque es algo que nosotros merecemos. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, como había mencionado, nosotros encontramos a esta familia en caos. La semana pasada vimos que ellos, por sus propios pecados, estaban cada uno tratando de lograr lo que quisieran tener, cada uno buscando la bendición. Y ahora veamos lo que va a suceder. Y no podemos entrar a capítulo 28 sin leer versículo 46 de capítulo 27, donde dice: entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿cómo estás? De las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Entonces, finalmente había una plática. Ustedes recuerden que en todo el 27 no había nada de plática entre padres, entre niños. Solo era un proceso de cada uno buscando su propia cosa. Y finalmente ella se va y habla con su esposo y dice: hey, no quiero que él se casa. Pero nosotros sabemos la razón por la cual. Ella no está con miedo que él se va a casar con Het. Yo pienso que ella está usando eso como excusa. ¿Cuál es la razón por la cual ella quiere que enviara a su hijo Jacob a otra tierra? Porque sabe que Esaú quiere matarlo. Entonces es por protección propia. Ella usa esa razón para otra vez lograr lo que ella quiere. Entonces ella está diciendo: no, yo no aguanto. Que sabemos que las hijas de Het eran algo difícil, pero ella no quiso que él tenía eso, pero tampoco quería que Esaú matara a Jacob. Entonces se fue a hablar con Isaac y dijo: envíalo por afuera. Y veamos que eso es lo que sucede. Y eso es punto número 1. Una bendición y un adiós. Una bendición y un adiós. Y veamos eso en versículos 1 a 9. Veamos que Isaac llama a Jacob y lo traiga, y él empieza a bendecirlo. Y él solo va a repetir la bendición que hemos escuchado varias veces. Entonces él empieza a hablar de la idea que no debe tomar una mujer, pero debe buscar en Padán Aram, y va a la casa de su mamá. Pero dice en versículo 3, el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y te multiplique. Y también que va a darle ese lugar, la tierra, en versículo 4, de tus peregrinaciones. Entonces hay dos cosas que veamos ahí en esa bendición. Hay uno de
sean fecundos, tener más niños, que tienen un pueblo grande. Y la segunda es que van a tener la tierra. Pero ustedes se notan lo que Isaac no le da. Cada vez que Dios había dado su promesa, ¿qué era? Tierra, niños y presencia. Pero Isaac no habla de la presencia de Dios. Habla de un Dios que le va a bendecir, pero no habla de la presencia de Dios. Es otra manera en mi mente a donde veamos a Isaac fallando en su habilidad de pasar a sus niños la importancia de tener Dios como su Dios. Veamos eso en todo el texto anterior. Él nunca habla de la bendición espiritual, solo de la bendición física. Y aquí otra vez, él tiene oportunidad para bendecir a su niño en su proceso de salir y ir a esta tierra, otra tierra. Y lo que él habla es de tierra y niños, pero nada de la presencia de Dios. Padres, es algo importante que nosotros debemos entender. Lo que damos físicamente a nuestros niños, lo que damos de herencia a ellos, lo que debemos querer es que tienen una herencia espiritual. Que lo que van a aprender de nosotros es la palabra de Dios y dependencia de Dios. Qué bien si Dios nos da la oportunidad para darles cosas físicas. Pero nosotros debemos decir que la cosa más importante que damos a nuestros niños es una herencia espiritual. Que lo que ellos están aprendiendo de nosotros es venir, escuchar la palabra, sentarnos bajo la autoridad de la palabra, aprender de la palabra de Dios, que ellos vean que eso es nuestra manera de vivir, que Dios es nuestro Dios. No es un Dios de lo cual nosotros hablamos o hagamos referencia y solo en los momentos cuando las cosas nos van bien, qué bueno es Dios. Pero en cada momento, en los momentos difíciles, en los momentos cuando perdimos trabajo, cuando tenemos problemas con nuestros propios pecados, que ellos pueden vernos dependiendo de nuestro Dios. Y no solo por palabrería. Yo no estoy diciendo que Isaac no era creyente, sí era creyente. Pero aún siendo creyente podemos enseñar a nuestros niños que las cosas físicas son bastante más importantes que las cosas espirituales. Y podemos causar que ellos están equivocados y solo quieren recibir la bendición física. Pero es interesante que eso es el enfoque de de Isaac para Jacob. Pero es algo también interesante que en esta bendición veamos que Jacob obedece. Entonces, en versículo 5 dice, entonces Isaac despidió a Jacob y fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Entonces despidió y más adelante, hablando de Esaú, dice en versículo 7, también supo que Jacob había obedecido a su padre y su madre. Entonces Jacob respondió y hizo lo que él debería hacer. Pero lo interesante que yo quiero que ustedes notan, mire el orden en lo cual ponen los nombres en versículo 5. Cuando está hablando de hermano de Rebeca, madre de quién? Jacob y Esaú. Es muy sutil, pero es una manera que está mostrando quién es el mayor ahora. Es Jacob. Jacob es el hijo de la promesa. Debería ser Esaú y Jacob, pero no. Ya en esta bendición, en ser despedido, es Dios mostrando ahora en la palabra de Dios, o Moisés a través del Espíritu Santo mostrándonos que Jacob es el que va a recibir la bendición. Es el que ha sido ordenado antes de su nacimiento de Dios para ser bendecido. Y por su soberanía está sucediendo. Entonces podemos ver que aunque los hombres están haciendo sus cosas, tratando de hacer lo que ellos quieren hacer, Dios está siendo fiel aún. Y vamos a ver más de eso en un momento. Pero una cosa que quiero que nosotros veamos también en esta sección primaria es que después de escuchar toda esta bendición, veamos la respuesta de Esaú.
Es interesante que Esaú está ahí escuchando. Y dice el texto en versículo 6 al final, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y también supo que Jacob había obedecido. Y dice en versículo 8, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y estaba pensando en esa realidad. El texto anterior nos dijo que él había casado con mujeres que eran como una pesadilla para sus padres. ¿Cómo no sabía? Puede ser que él es un poco dundo y no aprendió. Y era como, nunca querían que yo me casara con una mujer que no era de la línea de la promesa. Ay, ¿no sabía? O es que él sí sabía y en respuesta a lo que sucedió, él quería actuar en contra de sus padres. Cualquiera es inapropiada. Porque cuando pensamos en cómo él se reacciona, él quiere agradar no a Dios, pero a su papá. Porque miren el texto. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Entonces su meta, su manera de vivir era para la gloria o el honor que iba a recibir por su papá Isaac. No para Cristo, no para Dios. Su meta de obedecer era, yo quiero encontrar donde voy a caerme bien con mi papá. Y mire, cuando tenés el ídolo puesto en un lugar incorrecto, se va a seguir pecando. Porque él piensa, yo no debería casarme con estas mujeres con lo cual me he casado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire el texto. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que tenía, a uno de Ismael. Se fue pecando más. Porque su deseo era para agradar al hombre. No a Dios. No a Dios. Y nosotros podemos aprender acá. Cuando mi meta es que me calle bien con toda la gente, voy a veces pecar porque mi meta no es glorificar a Dios, es glorificar al hombre. Es pensar en que ellos van a pensar de mí en vez de decir, no, mi meta es glorificar a Dios. Y si trato de glorificar a Dios, eso va a causar que algunos van a estar enojados conmigo, pero eso va a dar gloria a Dios y eso es la meta. Pero Esaú tomó malas decisiones aún cuando entendió que sus papás no le gustaban eso. Entonces a veces, familia, nosotros podemos decir, qué lento es este Esaú. Pero debemos ser honestos y decir, a veces eso parece Aarón. Eso parece mí en mis decisiones. Pienso más no en la gloria de Dios, pero en lo que los demás van a pensar de mí. O si se agrada a la gente hacer lo correcto, aunque la gente no va a estar feliz conmigo. O como Esaú hizo para él mismo. Él quería hacerlo porque él era su propio ídolo. Entonces él se casó con 2 mujeres y no importaba sus padres. Entonces aquí veamos Esaú viviendo en su pecado y muestra que él estaba espiritualmente hablando sordo. Porque se fue a la línea no de la promesa. Era ciego en ese sentido. Se fue a Ismael, que era la línea que Dios había dicho, no va a recibir bendición esa. Iba a bendecirlo, pero no es de la promesa. Entonces se equivocó en dónde fue. ¿Cuántas veces nosotros equivocamos cuando nuestro enfoque está en la humanidad y nuestros deseos en vez de estar fijándonos en quién es Dios? Eso es lo que sucede. El enfoque es que me calle bien con mi papá, no que voy a alabar a mi Dios, entonces agarra otra mujer. Para los que no están casados, yo pienso que este texto tiene que ver una buena enseñanza acerca de no tener más que una sola mujer. Tampoco significa casarse en un yugo igual, no desigual. Que se case con creyentes. Eso causa problemas en la familia de Esaú.
y en la familia de Isaac por estas cosas. Entonces, si puedo animarles, padres, que eso sea algo que ustedes ya están hablando con sus niños. No cuando están a edad de 18, 19, 20 y ya quieren casarse o están pensando en el otro sexo. No. Que desde chiquitito ellos saben, nuestra expectativa, nuestra oración es que tú vas a casarse con un creyente. Eso es lo que estamos orando. Orando por nuestros niños, orando por sus futuros esposos o esposas. Que nosotros podemos tener eso como un enfoque. Y háblalo con sus niños, que queremos que ellos se casen. No es como, ay, mi niño, no, un día, pero no quiero que una mujer te roba de mí. No, que te lleva, porfis, que te lleva, para que sea una sola carne y sea familia y hagan lo que veamos en este texto, que viven por la gloria de Cristo. Que eso es la meta, eso es el deseo desde chiquito. Y deben hacerlo en una manera de sabiduría, porque tenemos algunos chihuines en esta iglesia de 10, 11, 12 años que creo que ya están pensando casarse. ¿Cuándo va a pasar mi tiempo? Pero eso es bueno que tienen ese anhelo, porque estamos mostrando que es una bendición de Dios, no una maldición. Eso es algo que debemos presentar a nuestros niños. Es una bendición, no una maldición. Vamos a ver parejas que tienen maldición. Ha sido algo de maldición en el sentido de dificultad. Pero Dios lo llama una bendición. Entonces nosotros debemos hacer referencia a ella como bendición. El segundo punto que veamos en este texto es un sueño y una bendición. Cuando Jacob ya salió, está en camino a Padán Aram. Entonces está ahí pasando por ese lado y tiene sueño. Versículo 10 hasta el final habla de lo que sucede con él. Y dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Aram. Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, lo puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyando en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Entonces algunos pueden decir, finalmente vamos a hablar de sueños. ¿Y cómo podemos tener sueños? No vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de la idea que Dios entró a la vida de Jacob. Dios llegó. Porque es Dios llegando a él, es Dios mostrando gracia a él. Porque versículo 13 dice, el Señor estaba de pie junto a él. Y es Dios que va a dar su promesa. Es Dios que va a ver su fidelidad, mostrar su fidelidad con Jacob. Porque lo que veamos de 13 hasta 15 es Dios dando la promesa nuevamente. Es interesante que en la promesa que da Dios, Él va a añadir algo que Isaac no había dicho. Mire aquí en versículo 13 dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. 1. Tierra, ya está, la promesa de tierra. La segunda, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Ahora tenemos descendencia, entonces tierra, descendencia. Las dos cosas están ahí presentes. Pero después, mire lo que dice en versículo 15. Ahora bien, yo estoy contigo. Mire la diferencia. Dios está diciendo, ya tenés tierra, ya tenés pueblo o gente, pero tenés a mí mismo, vas a tener. Te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo voy a cumplir mi palabra. Mire la manera que Cristo o Dios llega a él para mostrarle su fidelidad. Es por la primera vez que Jacob entiende la promesa en una manera profunda. Porque él se reacciona a lo que Dios dice. Había escuchado lo que su papá había dicho. Dios va a dar esto. Y obedeció y se fue.
Como a veces sucede con niños en la iglesia. Escuchen de la promesa y un día, de la nada, Dios, por su gracia, agarra su mente y se conviertan a ser creyentes. Eso es lo que está sucediendo en este texto. En este momento, Jacob finalmente entiende la promesa. Finalmente es como, ay, Dios está en este lugar. ¿Y cómo sabemos que él entendió eso? Versículo 16 dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo. Cuando chocamos con Dios, nos causa miedo. No por miedo como, ay, no, pero la santidad y la gloria y la misericordia de Dios debe causarnos esa realidad. Él llegó para mostrarle su misericordia con él. Y Jacob responde a esa realidad. ¿Y qué hace Jacob a encontrarse con este Dios? Tuve miedo y dice, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Entonces veamos Dios mostrando misericordia a Jacob. Y una de las cosas que hablamos el viernes en nuestro tiempo es que mire que es Dios llegando a él. Jacob estaba en camino a Padán Aram y tenía sueño porque el sol había bajado. No estaba esperando esto, podemos decir. Él tenía un plan para irse hacia las mujeres para casarse. O una mujer, pero llegó, vamos a hablar de dos más adelante. Pero para una mujer. Y se fue caminando, pero Dios llegó. Dios cambió su vida. No él mismo, él no estaba buscando a Dios. Estaba obedeciendo a sus papás, pero no estaba buscando a Dios. No era él diciendo, hey Dios, no, Dios entró. Dios mostró misericordia. Era Dios mostrando su misericordia. Y una de las cosas que me llama la atención es cuando Dios llegue, no hay nada de lo que sucedió en capítulo 27 mencionado. Dios no llega y dice, Jacob, aunque sos torcedor, aunque usted le gusta mentir, aunque usted es alguien que siempre está moviendo, manipulando cosas para su propio bien, yo te voy a bendecir. No. Él llega y dice, yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser fiel a ti. Y a veces nosotros pensamos que es el evangelio, es yo limpia mi vida y Dios venga a mí como con vergüenza. Es como, aunque sos, yo te voy a salvar. Porque sos así, yo sé, pero voy a mostrar. No, pero Él llegue libremente, no hablando del pecado de Jacob. No vamos a decir que el pecado de Jacob no es algo, pero vamos a decir que Cristo, el Dios de la promesa, llegue y da la promesa y dice, yo te voy a guardar, yo voy a estar contigo, usted puede confiar en mí porque yo voy a cumplir mi promesa, porque mi promesa no depende de ti, depende de mí. No depende de sus acciones. No es para que podamos vivir en libertinaje, no. Pero es decir que Él no está diciendo, mire la lista de cosas, mire qué tan grande soy yo. No, yo cumple mis promesas, aunque usted actúa loca y sea alguien infiel a mí, yo sigo siendo fiel, porque yo soy un Dios que soy fiel y nunca cambia. Es yo que voy a completar mi promesa, no ti. Pero cuántas veces esa familia queremos pensar es Dios más un poquito de nosotros. O Dios más yo limpiando mi vida para ser recibido. No, si me podés escuchar ahorita. Cristo dice, venga a mí y descansa en mí. No es limpiar su vida. Eso es consecuencia de no conocer a Cristo. Te va a santificar en el proceso. Pero es venir a Él y descansar en Él. Aarón, yo tengo todas estas cosas, estoy en este pecado y con esto y con esto. Cristo es suficiente para cubrirlo.
Debes odiar su pecado, buscar obediencia. Pero es en respuesta de lo que Él ha hecho. La primera cosa que veamos es Jacob, después de todo ese tiempo torciendo, y va a seguir haciéndolo. Dios siendo fiel, diciendo, yo voy a completar mi promesa. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios diciendo, yo voy a completar mi palabra. Yo soy suficiente. Y lo que eso causa en Jacob es como él responde. Mire, aquí dice en versículo 18, Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces, ¿qué hace él? Él tiene miedo, apropiada con este Dios, pero da alabanza. La respuesta de conocer a Dios debe causar alabanza. Debe causar alabanza, porque es glorioso. Es algo que no entendemos. Él responde dando gloria a Dios. El contacto con Dios va a causar alabanza. Y Él cambia el nombre del lugar. Mire, el texto dice que Él lo cambió de Luz a ese de Betel. Y es solo para que entiendan Luz, estoy usando un teólogo que se llama Currid. Luz probablemente deriva del verbo que significa desviarse o apartarse. Pero cuando se usa en sentido figurado, significa ser astuto o tortuoso. Entonces, es decir, él cambió el lugar de lo que él era a lo que Dios había hecho. Él era alguien que torceaba todo. Luz. Yo soy alguien que manipula la cosa y ahora he tenido contacto con Dios. Betel, casa de Dios. Dios lo cambió. Dios lo convirtió. Pero para que nosotros podamos entender un poquito más, versículo 20 hasta el final, hay una manera de ver este texto que para ser honesto, me costó un poquito esta semana. Porque en el texto dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestirme y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Porque esto parece prosperidad. Si Dios me da esto, yo voy a ofrendar. Si Dios me da estas cosas, Él me va a dar la cosa. Casi parece que Él está haciendo como una estipulación para Dios, diciendo, si usted va a hacer esto, yo voy a ser fiel. Yo voy más al lado que lo que podemos ver en Jacob aquí, todavía es un torceador. Él piensa que él debe poner Cristo en esposas. Es decir, hey, usted debe hacer lo que yo quiero. Y si usted haga, yo voy a responder. A veces nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que vamos a dar un poquito a Dios en obediencia para que Él me da ciertas cosas. Y casi pensamos que eso es como funciona Dios. Que es, con mi fidelidad, Él va a ser fiel y si Él sea fiel conmigo, yo voy a ser fiel. Entonces Dios me bendijo esta semana, entonces voy a la iglesia. Voy a ofrendar un poquito más porque mire cómo Él ha sido fiel conmigo. Porque pensamos en un Dios que está en como casi debatiendo si es bueno o no, bueno o no, bueno o no. Cuando el texto está tratando de mostrarnos que Dios había dicho, yo te voy a bendecir, aunque usted actúa en ciertas maneras. Aunque Jacob quiere pensar, si usted haga esto, pero Jacob todavía no entiende este Dios al full. Y nosotros podemos decir lo mismo, ¿va? A veces no entendemos a nuestro Dios a la profundidad de lo que es. Es un Dios lleno de misericordia y lo decimos
Pero a veces pensamos que es como un genio que debemos tratar así, como, ay, que me bendice. No, Él te ha bendecido. ¿Cómo podemos saber? Estás aquí escuchando la palabra de Dios, eso es una bendición. Podemos vivir en un lugar donde podemos congregarnos, a donde podemos adorar, a donde podemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y es Él siendo fiel en esas cosas. Mire la providencia. Es bendición que pueden escuchar ahorita. Porque Él nos bendijo. Además, si somos creyentes, podemos decir, aunque en cualquier cosa que nos encontramos, Él está siendo fiel, bendeciéndonos en Cristo Jesús. Entonces, este texto tiene que ver con quién es Dios y su fidelidad, no con lo que Jacob está haciendo. Hay otra manera de verlo si queremos y decir que Él solo está diciendo, yo quiero responder a la gracia de Dios en mi vida. Entonces, si Él va a completar su promesa, yo voy a vivir para su gloria. Podemos verlo así también. Pero es interesante que Él muestra que quiere dar en respuesta a este Dios. Entonces, familia, en este texto lo que podemos ver es cómo funcionó en la respuesta de Esaú a lo que la bendición que recibió Jacob, y veamos la respuesta de Jacob en cómo respondió a la bendición que Dios había dado. Pero una cosa que yo pienso que nosotros debemos entender en este texto es un poquito más profundo. Si tienen sus Biblias, pueden ir a Juan 1. Juan 1. En versículo 47, Cristo habla de este sueño. Cristo menciona lo que está sucediendo en este texto. Porque en capítulo 47, versículo 47 de capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, Jesús vio venir a Natanael, y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, ¿por qué te dije que te vi debajo en la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, cuando veamos esta escalera en Génesis 28, ¿quién es la escalera? ¿Es Cristo? ¿Es Cristo? La entrada, la única manera entre la tierra y el cielo es a través de Cristo, de nadie más. No hay otra manera para ser salvo, es solamente en Cristo. Cristo es la escalera en ese sentido, que Él iba a enviar ángeles que bajaban para anunciar buenas nuevas, que vinieron a los pastores que estaban allá y venían a María, y Él bajó de esa cosa para entrar a María. Pero la escalera es Él. Lo que Jacob había visto era que la promesa es en Cristo Jesús. La única manera de ser salvo es a través de Cristo, a través de Dios. La escalera tiene que ver con Dios y con nadie más. Es Él mostrando su fidelidad. Entonces, si usted está acá, usted puede decir, Dios completó su promesa. Porque dijo, yo voy a hacer esto y voy a hacerlo hasta el punto que está completo. ¿Y qué sucedió en la cruz? Cristo dijo, ya está terminado. Es Él mostrando que Él cumplió lo que había dicho que iba a hacer con Jacob en este texto en la cruz. Lo mostró. Esa escalera apuntaba a Cristo. Entonces, si me escuchas, su única manera de entender, su manera para llegar al cielo, no es en sus obras, no es en sus habilidades, no es en su apellido. Está en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Es solamente dependiendo de Él. Entonces, venga a Él. No piensa que usted puede decir, no, pero Aarón, tengo esto y esto y esto. Arrepiéntese y venir a Él.
Deja esas cosas. Deje de pensar que esas cosas te van a dar vida. Jacob tenía cosas súper profundas de pecado, pero Cristo todavía lo recibió. Entonces, si sos pecador, que no conoce a Cristo, que estás viviendo lejos, venga a Él. Descansa en Él. Niños que han escuchado las promesas semana tras semana tras semana, han escuchado en sus casas, han visto a sus padres orando por ti y contigo. Venga este Cristo. Descansa en Él. Puede ser que has escuchado la promesa, pero que hoy sea la primera vez que lo crees. Pero que ustedes que han sido parte de la familia de fe por años, puede ser que has estado en una iglesia por 30 años, pero nunca has conocido a Cristo. Venga a Él. Descansa en Él. Y si sos creyente, descansa en Cristo también. Que Él es suficiente. Dar gloria a Él responde a su gracia en su vida. Porque es por pura gracia que ustedes tenían. Yo tenía un momento cuando Dios nos dio la habilidad para entender el Evangelio. Lo que eso debe causar es asombro y no orgullo, pero humillarnos y decir, esto es por gracia. Estoy aquí no porque merezco esto. Estoy aquí porque Dios ha sido fiel. Más de lo que yo merezco. Entonces habla de esa realidad. Alaba su nombre. Canta con gozo en su corazón. Venga a la iglesia, escucha la palabra, anúncialo a sus prójimos, a sus vecinos, a sus familiares, porque tiene que ver no con lo que tú has hecho, pero lo que Dios ha hecho. Eso es buena noticia, familia, que podemos salir de acá y no tenemos que hablar de nosotros, pero podemos hablar de alguien que nunca nos va a engañar, que jamás nos ha engañado. Siempre ha sido fiel, siempre va a ser fiel y nunca va a perder o dejar de ser fiel. Ve a Él, descansa en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias que nosotros podemos ver tu fidelidad en la cruz, en la realidad que tú has sido fiel con nosotros. Oh Dios, ¿cuántas veces queremos pensar que nuestra salvación depende de nosotros? Que nuestras obras son la sal sobre la salvación para hacerlo efectivo eficaz. Oh Dios, cuántas veces queremos pensar que esos no solo son muestras de lo que tú has hecho en nosotros. Nosotros no hemos sido recibidos por quien somos, hemos sido recibidos porque Cristo Jesús nos compró con su sangre, pagó nuestro precio que nosotros deberíamos pagar. Oh Dios, gracias por esa gracia. Pedimos para ellos entre nosotros que no son creyentes, que hoy sea día de salvación. Pedimos también para nosotros que somos creyentes, que nosotros podemos diariamente no confiar en nosotros mismos. Cuando tenemos pláticas, cuando hablamos con otra gente, que nuestro deseo es que ellos vean a Cristo y vean a Dios, no a nosotros. Que los ejemplos que damos no son de lo que nosotros hemos hecho, pero de tu fidelidad, oh Dios. Oh Dios, darnos esa habilidad de cuando hablamos del Evangelio con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, con vecinos, con familiares, que no es acerca de nosotros, pero es acerca de ti, oh Dios. Y qué tan bondadoso tú eres y tu misericordia con nosotros. Y la manera que tú has llegado a Jacob muestra que tú has hecho lo mismo con nosotros. Háganos entender esa realidad. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.